Bueno, buenas tardes. Este es el grupo de Ingeniería Industrial de la materia Logística. A continuación vamos a exponer el cuadro donde abarcamos toda la logística en logística de abastecimiento, inbound, distribución, etc. Y la vamos a exponer por medio de nosotros cuatro. A continuación va a hablar Geraldine. Bueno, como podemos ver, pues la matriz se conforma de arriba, pues así, de abajo hacia arriba: transporte, almacenamiento, planeación y compras. Yo les voy a explicar estos cuatro pasos desde como un referente, que es la logística de abastecimiento dentro, pues, de la planta de producción. Entonces, las compras en la logística de abastecimiento incluyen a los proveedores, en donde estos son, pues, los encargados de suministrarle a la fábrica los insumos, la materia prima y todo lo que necesita para fabricar pues, su producto. En la planeación de la logística de abastecimiento, pues dentro de una fábrica se tiene que planear el producto que se va a producir, qué suministros necesitamos, pues, para que el producto salga óptimo. Bueno, en cuanto a almacenamiento, en la logística, pues se tiene que tener en cuenta puntos como la capacidad, la organización y el inventario, pues, que uno puede almacenar dentro de la fábrica. Y en cuanto a transporte, uno debe coordinar la logística de envío, o sea, del proveedor hacia el cliente, y pues en caso de que uno necesite hacer devoluciones o algo así, entonces pues de uno como cliente al proveedor. También pues la disponibilidad, o sea, de que haya un flujo de transporte óptimo para que la materia prima llegue a la planta de procesamiento en el tiempo esperado, y también pues que nuestro producto como tal sea enviado a nuestros clientes en las fechas, pues, estipuladas. También las rutas es como tener un ruteo ya establecido de el producto, cómo lo vamos a distribuir, a qué cliente se va a entregar primero y ya. Bueno, en inbound, en cuanto a las compras, esto es como dentro de la logística, dentro de la planta de procesamiento. Entonces se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar, pues, los insumos que necesitamos, el presupuesto que tenemos para la compra de estos insumos, y también la calidad de las materias primas que vamos a emplear para la fabricación del producto. En la parte de planeación se tiene que tener en cuenta, pues dentro de tantas cosas, los tiempos de entrega, pues porque tenemos que tener un flujo de proceso óptimo para que el producto salga en el tiempo estimado y se pueda vender rápido. Y pues el flujo de productos, o sea, es decir, que las cantidades que se esperaban producir, pues se obtengan. De igual manera, bueno, el almacenamiento, se deben tener unas bodegas donde se debe almacenar el inventario, aunque pues lo óptimo es no tener, pues, un stock de seguridad, pues, como tan elevado. El almacenamiento del producto terminado, pues se debe tener un espacio adecuado para poder almacenar ya nuestro producto para ser entregado, o sea, ya que se lo almacene porque se está esperando que lo recojan para entregarlo al cliente, o porque se lo tiene, pues, como stock de seguridad. En cuanto al transporte, se deben tener en cuenta como horarios, y la comunicación interna es muy importante, porque de acuerdo a la comunicación las materias primas van rotando de acuerdo al lugar en el que, pues, de la planta en el que se deban utilizar. Bueno, en cuanto a la distribución y compras, dentro de la empresa es muy importante tener en cuenta los presupuestos que se le envía a cada departamento. Si nuestra empresa es manufacturera, es de vital importancia tener un buen presupuesto para el área de compras y para el área de almacenamiento en abastecimiento para la materia prima. En cuanto a la planeación de la distribución, tenemos que saber muy bien qué clientes tenemos y qué tipo de clientes tenemos. Muchas veces tenemos clientes mayoritarios muy importantes, muy lejanos, o clientes que nos piden menor cantidad, sin embargo es importante abarcar ese mercado.
Por tanto, es importante planear las rutas y cómo va a ser la comunicación con este tipo de clientes. Por ende, también debemos tener en cuenta la demanda para saber cuánto le vamos a enviar, y es muy importante tener una buena comunicación con ese cliente y saber cómo son las ventas del cliente para yo saber cuánto le puedo enviar anticipadamente. Cuando vamos a almacenar, muy importante la organización de cómo almacenamos. No es lo mismo tener una bodega pequeña muy organizada a tener una bodega grande desorganizada. Por ende, si nuestra compañía es una empresa con un centro de abastecimiento pequeño, el orden debe ser estricto y debemos tener un inventario muy bajo. También cuando terminamos el centro de abastecimiento y bodega para producto terminado, es muy importante saber cómo es nuestro flujo de materia prima y de producto terminado, porque así vamos a tener un delta que es el que vamos a tener dentro de la empresa. Para transporte, la distribución, es muy importante el ruteo, puesto que en la ciudad se presentan muchos inconvenientes de tráfico, climáticos, de distancias, costos de transporte, y ahí los medios de transporte también son muy conflictivos porque pues, muchas veces no utilizamos equipos de última generación, sino camiones viejos, etc. Entonces es de muy gran importancia el ruteo para hacer óptimo un solo viaje, no tener que hacer tantos viajes, dado que eso incrementa los costos en gasolina, etc. La planificación de estas rutas es de una persona que se encargue de planear cuántos viajes se van a hacer, si puede suplir 2 clientes en un viaje, o si puede suplir 3 clientes en un viaje o 2. Entonces eso también tiene que entrarse a ver dentro de la distribución. Y el tipo de entrega y medio de envío, o sea, el tipo de entrega puede ser por volumen o a granel, por decirlo, en unidades. Y el medio de envío pues puede ser en estivas, en cajas, por unidad, etc. Bueno, en cuanto a lo que tenemos en la parte comercial y las estructuraciones que se nos han dado, tenemos en cuenta que a la hora de comprar en el área comercial siempre se debe tener en cuenta que los precios que manejan en el mercado no siempre van a ser los mismos. Es decir, uno puede ir a comprar a un lugar donde pues uno ya confía en la calidad, pero siempre es mejor hacer cotizaciones. Gracias a estas cotizaciones es que podemos hacer una cierta comparación de precios en este caso, porque estamos hablando de la parte comercial, e irnos pues por lo que más nos convenga. En cuanto a esto también nos referimos mucho a la calidad. La calidad también se basa más que todo en la confiabilidad que ya tengamos con nuestro proveedor y pues lo que vayamos a comprar. Casi siempre se busca pues que el proveedor tenga una certificación para que cuando nosotros en el momento de comprar no tengamos que hacer todo el proceso repetidas veces y ese tiempo pues innecesario se va a malgastar y se va a malgastar. Teniendo esa certificación ya sabemos que la persona que le estamos comprando es de confianza y lo que nos va a brindar nos va a ofrecer un buen precio y una buena calidad. En cuanto a la planeación, tenemos que fijarnos mucho también en el estudio del mercado y todo lo que tenemos que hacer. Todo eso se puede hacer mediante encuestas, mediante como la cultura que tienen las personas, que nos da una tendencia a saber qué tan así podemos ofrecer pues la parte comercial a lo que tenemos en el mercado. Nos podemos como referir a esto con el comportamiento que vaya a tener la demanda. Se puede hacer más que todo con pronósticos, que es mediante, pues mirando el pasado, cómo se ha comportado la demanda, averiguamos el futuro de lo que nos va a deparar. Asimismo podemos una planeación de publicidad, que es lo que en sí va a hacer que esta demanda nos tenga una tendencia creciente en vez de que pues, nos lleve a pérdidas. Y esto pues sería bueno para la empresa para generar utilidad. En cuanto a la almacenación, se tiene en cuenta que pues hay los tipos de productos según se han pues
como establecidos. Si es un producto tipo A, si es un producto tipo B, si es un producto tipo C. Si es un producto tipo A, vamos a tener en cuenta que tiene que tener una rotación de inventario. Porque es un producto tipo A, es un producto que tenemos que ofrecer al mercado de la mejor manera y que reabastezca lo más rápido posible con un buen inventario. Nuestra capacidad de almacenar es vital, gracias a que si llegamos a tener mucho inventario, puede que nos genere un costo, pero si tenemos muy poco, no nos va a satisfacer una demanda que se nos puede cumplir en eso. En cuanto al transporte, hay que tener muy en cuenta que pues, lo que se ha planeado antiguamente con el estudio de mercado y con el comportamiento, qué partes de mi mercado yo debo satisfacer primero. Entonces con este transporte voy a poder medir mi cobertura y voy a poder lograr el destino según yo más quiera, haciendo un ruteo pues, de la mejor manera. Logística está el consumo masivo, entonces dentro de los sectores que tenemos está la compra. Entonces al ser una logística de consumo masivo se entiende que se va a comprar en grandes cantidades, entonces esto necesitamos de que aprovechar los máximos descuentos que los proveedores nos puedan dar a nosotros. ¿Para qué? Para que luego cuando esto salga a la venta, este producto se lo puede dar en promociones atractivas hacia sus clientes. Y una cosa de fidelización para que pues hacia los proveedores, ya que pues como se tiene un consumo masivo, entonces se necesita un proveedor de confianza al cual se le pueda pedir pues con la mayor confianza posible. En el otro sector de planear está la capacidad de envío, ya que son grandes cantidades y grandes pues, capacidad en unidades, entonces se debe que planear muy bien cuánto se necesita enviar a los diferentes destinos que pues, se vaya a distribuir. Y un punto de ciclo de entrega es como desde que sale desde el almacén, pasa por los clientes y otra vez inicia el ciclo, entonces se debe que tener en cuenta muy bien que pues, se optimicen los tiempos de entrega. En el sector de almacenar se necesita, pues como son muchos productos pues, en consumo masivo, se necesita que se haya reducir el inventario al máximo, ya que esto nos genera costos y pues no es bueno para la empresa. Y por último, en el sector de transporte hay una dinámica de envío, ya que pues, no se sabe a qué destino se va a llegar o de qué modo se va a llegar, entonces necesita ver muy bien con qué transporte, con qué medio de envío, si es camiones, si es por medio de barcos, aviones, no sé. Y por último, la ubicación geográfica. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica a la ciudad donde se vaya a llegar, entonces se mira el tipo de transporte. Otra de las logísticas está la logística personal, que se hace referencia pues, a nuestro entorno individual. Entonces, en compra pues, se caracteriza porque siempre compramos al detalle, o sea, nunca compramos en grandes cantidades, sino a lo que uno necesita o vaya a consumir. Siempre estamos supeditados a un precio, entonces vemos el precio menor que el mercado nos ofrezca. Y somos muy estrictos en la calidad del producto. Si este no nos ofrece un buen producto, entonces lo desechamos. Y pues esta calidad nos da pues una satisfacción, bien sea pues buena o pues ya mala, entonces ya no sería aceptable. En el sector de planear estamos entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos hace falta en la casa que, pues, para podernos hacer como una hoja de pedidos y pues así calcular con cuánto cuento para esa compra? Tener siempre presente las ofertas que se puedan tener en el mercado. Bueno, otro punto sería el de almacenar. Entonces sería todo lo que tenemos ya comprado y lo que compramos en muy pocas cantidades, pero todavía se sigue teniendo en existencia en la casa. Entonces hay que tener un muy buen inventario de suministros.
Por ejemplo, están los alimentos no perecederos. Entonces se necesita tener en cuenta, por ejemplo, las fechas de vencimiento y todo eso para que no se vaya a perder el producto. En el sector de transporte, entonces tenemos que pues, necesitamos diferentes medios de transporte. El más común está pues, el del domicilio de tienda o el señor que nos ayuda pues, a llevar el mercado. Y el medio de transporte es como si uno tiene un carro particular o si no uno le toca utilizar el transporte público. Entonces, de acuerdo a eso, uno se hace una idea de la capacidad de poder llevar esto en los diferentes medios que uno tenga. Yo voy a hablar sobre la logística en cuanto a la logística a nivel internacional. Entonces, dentro de las compras, ¿qué nos interesa en la importación? O sea, en la logística internacional nos interesa la importación, pues porque hay mucha materia prima que se tiene que importar dentro de muchas empresas. Y en cuanto a esto debemos resaltar aquí la parte de aduana, porque en la aduana pues, es donde se hace mucha inspección de la materia prima, hay materia prima delicada, perdón, hay materia prima en la cual si se pierde una libra nomás de algo nos llega pues la policía aduanera porque se perdió. Es muy importante también manejar bien los impuestos porque muchos impuestos son variables. Me hago entender es que la cantidad de tiempo que esté esa materia prima en el puerto se cobra por hora, ¿ya? O también se cobra por el tiempo que esté estacionado el buque. Dentro de los riesgos, en la planeación, cuando vamos a ver sobre la planeación dentro de la logística internacional, es muy importante tener en cuenta los riesgos, qué tipo de materia prima estoy trayendo, si es una materia prima volátil que puede explotar en cualquier momento, cuáles son los medios de tratado de esa materia prima. Hay materia prima que es muy vigilada por la policía aduanera porque puede servir como materia prima para elaborar productos alucinógenos. O sea, es muy importante tener en cuenta la planeación de los riesgos de esa materia prima porque si no se planea y puede ocurrir una catástrofe, la empresa que va a responder es nuestra empresa y el que va a responder personalmente es quien se encargó de comprar esa materia prima porque él debe encargarse de cuidarla desde que llega hasta que llega a la empresa, a la puerta de la empresa. El lead time dentro de los internacionales es muy importante, ya dado que por lo general importar se demora bastante, puesto que esos barcos viajan durante mes y medio, a veces 3 meses. Entonces es muy importante planear bien de acuerdo a la línea de producción, el tiempo de producción y los pedidos, cómo va a ser este lead time. Yo no puedo pedir una materia hoy si mi pedido es para dentro de 2 meses y sé que esa materia prima va a llegar en 3 meses. Entonces es muy importante ver eso. También es importante ver tanto las normas ISO y las leyes dentro de cada país. Hay países que tienen restricciones de envío, hay países que no permiten enviar tanta cantidad de materia prima o que no me envían desde un mínimo. Entonces es muy importante esta parte dentro de la planificación para el ingeniero. Cuando vamos al almacenamiento dentro del ámbito internacional, en los puertos nosotros podemos almacenar la materia prima momentáneamente dentro de la bodega portuaria, sin embargo esto cuesta por hora de almacenamiento. Entonces, ¿qué tan beneficioso me sirve tener tanta esa materia prima ahí? De pronto para hacer menos viajes o de pronto para tener un mayor control de esa materia prima. Sin embargo, es necesario tenerla allí, o sea, me hago entender, no, muchas veces no es necesario porque es muy costoso, o sea, tener la materia prima en los contenedores, el simple hecho de tener ya un contenedor, ellos cobran fijo, traiga el volumen que traiga, o sea, si traiga el 1% de todo el volumen, hay un costo fijo ya incluido, por tanto es muy importante traer una buena cantidad para que no se desperdicie espacio, porque yo estoy pagando por el espacio también que no use. Dentro del transporte, y en el ámbito internacional ya es mucho más fácil debido a que solo hay 3 tipos de transporte, o sea, el marítimo, el aéreo y el transporte terrestre.
dentro de este transporte terrestre pues ya no vamos a tener una bodega portuaria, sino que va a ser directo. Sin embargo, hay fronteras en las cuales toca hacer transbordo de materia prima y eso es muy costoso. Y los transportes por medio de barcos también resulta costoso, sin embargo se puede tener un volumen mucho más grande. En el de avión, en transporte aéreo, es muy costoso, sin embargo el lead time es mucho más reducido. Eso es todo lo que le tenías que hablar sobre el transporte en el ámbito internacional. Bueno, en cuanto a ese aspecto, vamos a empezar definiendo pues, el aspecto de la logística reversiva en cuanto a la logística que nosotros tenemos en el concepto. Nosotros entendemos la logística como la forma eficiente de distribuir el producto terminado por parte de la empresa hacia los clientes. Todo esto buscando minimizar costos. En cuanto a la logística reversiva, se entiende que es el proceso en que el cliente envía el producto hacia la empresa, es decir, toda la distribución de igual manera eficiente que se va a hacer desde un cliente a su cierta empresa dueña del producto. Teniendo en cuenta esto, nos basamos en el aspecto de compras para saber qué tipos de devoluciones se van a hacer. Hay tipos de devoluciones de sustancias sólidas, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas. Dependiendo de esto y de la compra que se haya hecho, se va a tener en cuenta pues, cómo estratificar cada uno de los productos que se van a trabajar en la cadena de suministro. Por otra parte está la calificación. Cómo el cliente va a calificar a la empresa que le brindó en sí un producto en el momento de saber que puede plantearse esta logística reversiva por falla de alguna parte del producto. Teniendo en cuenta esto, se sabe que por parte de la empresa van unos sobrecostos, porque no se va a tener en cuenta que en la planeación siempre van a haber devoluciones, sino que va a tener en cuenta que el producto, pues en cierta parte está en calidad. Y cierta desconfianza que pueda tener el cliente con nosotros podría dañar la calidad de nuestra imagen. No solo pensando en costos, sino también pues en la confiabilidad que vamos a ofrecer a la hora de las compras. En cuanto a la planeación, se tiene muy en cuenta por parte de la empresa un reproceso cuando en la parte del producto se cae en algún pues, tipo de error, ya sea por la mano de obra, ya sea por el tipo de máquina, ya sea por el suministro o ya sea porque las herramientas que son aquellas pues, que nos permiten que la máquina funcione bien estén desgastadas. Eso es algo muy normal que se puede dar, entonces teniendo en cuenta esto, preferimos hacer un reproceso que entregar un producto terminado con fallas al mercado. La certificación. Siempre buscamos estar certificados hacia los clientes para que a la hora de poder mostrar nuestro producto ya haya en sí una calidad y algo establecido y no se generen pues ciertos rumores de insatisfacción. Teniendo en cuenta esto, es muy importante el manejo del medio ambiente. Teniendo en cuenta esto, vamos a manejar el significado, significado no, sino el concepto de reciclar. Porque a la hora de que se generen pues, desechos, tenemos que tener en cuenta cómo se van a reciclar. Eso tiene una forma de planeación que se van a manejar pues, en la logística reversiva. La subcontratación se puede dar cuando mi capacidad de producción no me va a satisfacer lo que el mercado me está pidiendo. Entonces esto puede hacerme que el producto empiece a tener en cuenta pues, que tiene que tomar otros eslabones en vez de llegar directamente al cliente. Entonces empieza a volver. En cuanto a la almacenación, se puede tener en cuenta el hecho de reciclar los desechos y los productos defectuosos. Y el transporte se tiene pues
el medio de envío de la información que puede manejar el cliente hacia la empresa y asimismo el medio de envío del material que se puede formar en alguna de las partes que se están causando las devoluciones.